La última semana estuvimos en el capítulo 17, aprendimos cómo Dios hizo válida esa promesa a Abraham y lo hizo válida esta promesa por medio de una señal, la señal del pacto, y aprendimos, como dice en el capítulo 17, en el versículo 10, hablando de la circuncisión, es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y ese es el pacto, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El Señor le había mandado a Abraham que hiciese esto él mismo y con todos los demás hombres, esto es. Y miren lo que sucedió al final, en el versículo 23 del capítulo 17. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Versículo 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y último versículo de este capítulo dice: y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Ahora entramos en el capítulo 18, que es lo que vamos a estar cubriendo en esta mañana, y vamos a ver cómo una vez más Dios valida esa promesa apareciéndosele a Abraham una vez más. Y comenzamos en el versículo 1 del capítulo 18. Después de lo que había sucedido, después de lo que Abraham había hecho con él mismo, con su hijo y con sus siervos, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. La última vez que Dios se había presentado con Abraham había sido precisamente justo antes de la operación de la circuncisión a todos los varones. Una vez más, miren el versículo 17, el capítulo 22 el versículo 22 del capítulo 17, que dice: y acabó de hablar con él, Dios con Abraham, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, cuando vemos en el versículo 1 del capítulo 18, ese después es inmediatamente después de que Abraham mismo cortara el prepucio de su propia carne, el de su hijo Ismael y el prepucio de todos sus siervos. Todo hombre, una vez más, recordemos, tenía que llevar a cabo y ser parte de este ritual. Todos, absolutamente todos los hombres tenían que llevar la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Una vez más, el versículo 23, y solamente para recalcar sobre esta señal y sobre la promesa de Dios para con Abraham y su pueblo, dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y entonces, después de que todos fueron circuncidados, Jehová se le apareció a Abraham una vez más. Una vez más, Dios se le aparece a Abraham. Y esto, amada iglesia, específicamente nos habla de una relación especial entre Dios y Abraham. Dios no solamente se le aparecía a Abraham así por ninguna razón, y cuando digo especial es porque esta es una relación que es posible únicamente por la existencia de Dios y de cómo Abraham le cree a ese Dios. En otras palabras, estamos hablando de la fe que hace posible tener una relación con Dios.
y que se manifiesta de tal manera que Dios en su misericordia se humilla a sí mismo para que el hombre entonces pueda disfrutar de una relación propia e íntima con el hombre. Versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Este encinar de Mamre es en realidad un árbol que también podría ser una arboleda que servía para ofrecer un lugar donde se podía descansar durante la luz fuerte del día. Versículo 1, parte final. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Una vez más, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esta era la hora de la siesta. Y Abraham, como todo un hombre trabajador, se escondía del sol. Tal vez él se encontraba dormitando, tal vez él estaba pensando en las promesas que Dios le había hecho un capítulo antes. Dios le había dicho específicamente que en un año él finalmente iba a tener su hijo. Pero justo en esa hora de descanso, al mediodía, se presentan junto a él 3 varones. Versículo 2. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, ¿qué hizo? Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Los viajeros en aquella parte del mundo emprendían sus viajes cuando comenzaba la salida del sol, y cuando ellos salían, caminaban sin parar. Y no es que ellos en realidad no quisieran parar, pero ellos en realidad no podían darse el lujo de estar parando cada 15 o 20 minutos. Ellos caminando así y parando jamás llegarían a su destino. Así que ellos salían temprano, tenían la costumbre de salir temprano a la salida del sol y caminaban sin parar aproximadamente hasta el mediodía, ya que a esa precisa hora, cansados, buscaban un lugar donde podían descansar, comer y retomar fuerzas y levantarse una vez más y seguir con su camino o con su viaje. Pero estos 3 varones, pensaba Abraham, habían estado viajando de tal manera, así que él, alzando sus ojos, alzando su vista, los ve, y miren qué sucede al verlos cuando se acercaban ellos a su tienda o a su carpa. Él sale corriendo a recibirlos. Versículo 2. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra. Cuando el visitante es una persona común, una persona ordinaria, el dueño se acostumbraba en aquellos tiempos, el dueño de la casa simplemente se levantaba, pero si esa persona era alguien de, vamos a decirlo así, de rango superior, la costumbre era avanzar un poco hacia el extraño, y después de realizar una profunda reverencia, él se volvía y conducía al forastero, al caminante, al viajero de nuevo a su tienda, y se acostumbraba que el dueño de la casa ponía un brazo sobre el hombro del viajero o sobre su cintura. Tal vez le podía dar algunas palmadas sobre su hombro mientras ellos caminaban hacia la tienda, para que él se asegurara de que era bien recibido, para que ese viajero se asegurara de que era una cordial bienvenida. Así que Abraham y esto es importante recalcar, porque Abraham hasta ese entonces, él no sabía exactamente quiénes eran estos 3 hombres. Pero estos 3 hombres, como vamos a ver, no eran hombres ordinarios, y es por eso que él, al verlos, sale corriendo rápidamente y se postra ante tierra, aunque en realidad él no sabía quiénes eran ellos. Y si nosotros vamos, y como leímos hace unos momentos en el capítulo 13 de Hebreos, hace referencia aquí el autor sobre precisamente esta instancia cuando Abraham recibe a estos 3 varones. Miren cómo dice
el versículo 2, hablando acerca de la hospitalidad y cómo Abraham era un perfecto ejemplo sobre ello. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, haciendo referencia a Abraham, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ángeles. Abraham no sabía quiénes eran ellos exactamente, pero él de alguna manera los ve y como que sabe que ellos son alguien, como dijimos, de rango superior, y es por eso que se postra y él se siente en esa necesidad de postrarse y de sentirse humilde y demostrar su generosidad al abrirles a estos tres hombres la puerta de su casa. Pero veamos quiénes eran en realidad estos tres varones. Bueno, sabemos que dos de estos tres varones eran ángeles. ¿Cómo sabemos esto? Ya hicimos referencia a Hebreos capítulo 13. Algunos sin saber dieron hospitalidad, hospedaje a ángeles sin saberlo, hablando de Abraham. Pero miren rápidamente lo que dice el siguiente capítulo, porque este capítulo es una continuación del capítulo 18. Miren cómo dice el versículo 1 del capítulo 19. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Dos de estos tres hombres eran ángeles, seres angelicales, seres celestiales, seres que venían del cielo. Así que la pregunta es, ¿quién era el otro hombre? El otro hombre era nadie más y nadie menos que el Señor mismo. ¿Cómo sabemos esto? Miren el versículo 1 del capítulo 18, ya lo leímos. Después le apareció ¿quién? Jehová. Miren el versículo 13 de este mismo capítulo. Entonces Jehová dijo a Abraham. Miren el versículo 17, y Jehová dijo. Miren el versículo 20, entonces Jehová le dijo. Miren el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. Y miren finalmente el versículo 26, entonces respondió Jehová. Dos de estos tres varones eran ángeles, y el otro varón, el otro hombre, era nadie más y nadie menos que Jehová mismo. Dios mismo se había presentado con Abraham. Amén. Versículo 3. Y dijo, aunque en realidad no sabía exactamente quién era él, y le dice aquí este título, y dijo, Señor, no tenía claro, o no está claro en realidad, si Abraham sabía que era el Señor acompañado de otros dos seres celestiales, pero la palabra hebrea Adonai así lo está sugiriendo. Pero sea como sea, Abraham una vez más estaba dispuesto. Él se sentía con la necesidad de ser humilde y demostrar su generosidad al abrirles a estos tres hombres la puerta de su casa. Versículo 3, y dijo, Señor, Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham le dice a Jehová, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, como dice otra versión más literal, te ruego que no me pases de largo. ¿Qué era exactamente lo que estaba haciendo Abraham? Bueno, básicamente Abraham estaba ofreciendo a esos tres varones hospitalidad. Y al ofrecerles hospitalidad significaba que él personalmente les iba a atender y lo iba a hacer de una manera excelente. Él les iba a proporcionar agua para sus pies que estaban cansados de ese viaje, y ellos podrían descansar a la sombra del árbol frondoso y disponer de un buen refrigerio, como vamos a ver. Dijo un comentarista acerca de esta situación específica: en esa perezosa hora del día, la casa de Abraham se transformó de repente en una colmena bulliciosa.
Y eso es precisamente lo que sucede a continuación. Versículo 4. Recordemos quién era Abraham, un hombre con muchos bienes, un hombre extremadamente rico, un hombre que tenía autoridad. Y miren lo que hace. Que se traiga, empieza a ordenar, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Lavarle los pies a los huéspedes era un hábito, sí, habitual en esos tiempos, precisamente porque ellos venían de un viaje largo. El clima era seco, árido y polvoriento, y estas regiones caracterizaba lo que conocemos ahora como el Medio Oriente. Así que era muy común usar en esos tiempos, cuando ellos caminaban o viajaban, sandalias de cuero, así como también podían utilizar botas de cuero suave, pero ninguna de estas dos o calzados permitía que ellos pudieran de alguna manera librarse del polvo del camino. Así que Abraham, siendo el dueño de la casa, ordena a que traigan agua y que aparte se les lavara los pies. Qué rico, ¿no? Llegar cansado y de repente recibir, ¿no?, un frote con manos suaves y con agua limpia nuestros pies. Así que él ordena estas cosas, y aparte de que ordena que se les lavara los pies, una vez que estaban limpios sus pies y frescos, Abraham ordenó también que se recostaran debajo de un árbol grande y frondoso. Y mientras los tres descansaban ya, miren lo que sucede en el versículo 5. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y para ellos no fue mala idea. Y mírenlo cómo responden ellos. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Las costumbres sobre la hospitalidad requerían que todos los forasteros, todos los viajeros que se acercaban a una vivienda recibieran la oportunidad de descansar, de comer, de refrescarse y simplemente ser bien recibidos. Así que esto era hecho para transformar de alguna manera, si es que eran enemigos, por alguna razón, esto ayudaba a que esos enemigos potenciales, por lo menos en esos momentos de hospitalidad, se sintieran y fueran amigos temporales. La costumbre o el protocolo estaba exigiendo que la comida servida al huésped, a ese forastero, fuera más de lo que se le ofrecía siempre inicialmente. De ese modo vemos que Abraham ofreció no solamente una buena lavada de pies, no solamente les ofreció que descansaran bajo ese árbol frondoso, sino que también les ofreció una buena comida. Y miren lo que sucede en el versículo siguiente, en el versículo 6. Ya estaban ahí, ya estaban descansando, sus pies estaban limpios, frescos. Ya les ordena que les traiga de comer, y miren lo que sucede en el versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. Era otra tienda donde estaba Sara y otra tienda donde estaba Abraham. Fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, como todo un varón que va con su esposa y le ordena que haga lo siguiente. Le dice Abraham a Sara: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. El método de aquellos tiempos era, ellos en realidad no tenían la tecnología que nosotros tenemos en estos días. Ellos carecían de hornos. Así que simplemente consistía en tomar este tipo de harina, colocarla bajo una bandeja, y cuando preparaban estos pedazos de masa, entonces los ponían a un lado de una olla que estaba caliente, y esto básicamente producía lo que hoy conocemos como una pieza de pan que tenía una rica textura. Así como cuando usted va a la panadería y en cuanto abre la puerta le llega a su nariz ese rico olor cuando salen los bolillos del horno.
recién calentitos para ser consumidos. Ahora, noten lo peculiar de esto cuando el autor de Génesis, quien fue Moisés, dice 3 medidas de flor de harina. Él en realidad no está hablando de cantidades menores. Esto era aproximadamente más de 20 kilos de harina. O podríamos decir también más de 22 litros de masa para preparar pan. Recordemos una vez más las palabras del comentarista. En esa perezosa hora del día, la casa de Abraham se transformó de repente en una colmena bulliciosa. Y esto es solamente el comienzo. Miren lo que Abraham hace a continuación, versículo 7. O sea, Abraham estaba de un lado para otro. Él en realidad estaba tomándose en serio su papel como todo un buen anfitrión. Versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. El criado ve a su amo listo para atender a sus invitados, y ¿qué es lo que hace? Imita a su amo, y él también se apresura. O sea, vemos a Abraham que él mismo, siendo el dueño, siendo el amo, que él mismo corre hacia el rebaño y él mismo escoge ese becerro. Y no escogió cualquier becerro, él escogió un tierno becerro, y parece ser que él mismo también lo sacrificó con sus propias manos. Pero aunque el texto no nos lo dice, hay algunos comentaristas que dicen que sí, él tomó con sus propias manos un cuchillo y los sacrificó, pero de igual manera él lo escogió, este becerro, y después lo lleva a sus siervos y les da la orden para que ellos lo prepararan. Ahora, yo sé que muchos de ustedes conocen la cocina. Meterse ahí, la verdad, es, podríamos decir, para valientes. Se necesitan muchas cosas. Se necesita disposición, se necesita paciencia. Algunos dicen que se necesita amor para preparar alimentos, ¿cierto? Pero el punto es que preparar y cocinar se toma siempre su tiempo. Y todo esto que vemos en estos cortos versículos, la implicación aquí es que Abraham y su casa iban a hacer todo esto con excelencia, y esto significaba que iba a tomar no un corto tiempo, sino que iba a tomar horas, escuchen, horas para preparar todo este festín. Los 3 hombres en la mente de Abraham se merecían todo esto. Ahora cabe mencionar que en aquellos tiempos, en realidad, el alimento de tipo animal no se proveía a todos los viajeros. No a todos se les ofrecía un pedazo de bistec, excepto, y aquí es donde vemos la excepción de Abraham hacia estos hombres, excepto, una vez más, para personas de rango superior. Así que aquí, en el contexto de nuestro pasaje, un becerro era una muestra todavía más, pero mucho más alta de hospitalidad, pues ellos, los 3 hombres, en la mente de Abraham, bien que se lo merecían. Y esto no termina aquí, sino que continúa, versículo 8. Una vez más, recordemos a Abraham. Él estaba totalmente dispuesto a tratar a estos 3 hombres como ellos se lo merecían. Versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que habían preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del sol. ¿Y qué sucedió? Comieron. Esta mantequilla era probablemente lo que nosotros conocemos como requesón, o como lo conocen los centroamericanos, la cuajada. O incluso podría ser algo así como un tipo de yogurt. O sea, algo bueno, algo de calidad y nutritivo. Todo esto era servido junto con la comida
como platillos, y estos hombres definitivamente estaban disfrutando de lo que Abraham les había proveído. Versículo 8, segunda parte. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que habían preparado y lo puso delante de ellos, y miren lo que sucedió. Y él, Abraham, se estuvo con ellos debajo del sol y comieron. El anfitrión, aunque tuviera suficientes siervos o esclavos, consideraba como una forma o como una manera de un acto de cortesía que él se pudiera quedar de pie mientras sus invitados comían y disfrutaban. Esto fue precisamente lo que hizo Abraham. Así que evidentemente él hace todo por ellos, aún sin saber exactamente quiénes eran ellos. Otro comentarista hace referencia sobre todo esto que está sucediendo en la casa de Abraham. Esto, dice el comentarista, fue un caso de hospitalidad a altísima escala, y el propio Abraham hizo de camarero para sus invitados. ¡Qué hermoso! Y esto, amada iglesia, nos debe de poner a nosotros, por lo menos, a meditar en ello. Así que una pregunta que nos podríamos hacer es esta: ¿cómo estamos nosotros en esta área de nuestras vidas? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque el Nuevo Testamento nos exhorta a que nosotros tomemos el ejemplo de Abraham, que nosotros también seamos hospitalarios. De hecho, si nosotros leemos solamente Hebreos capítulo 13, podemos leer la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, y uno de los requisitos de los pastores es que ellos sean hospitalarios, que ellos puedan tener la capacidad de invitar, en el contexto de esta carta, a otros predicadores en su hogar y que les den un techo donde dormir mientras ellos se preparan y estudian y oran para predicar la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo podríamos tomar todos este principio y hacernos la pregunta: ¿somos en realidad hospitalarios? Cuando hay alguien que nos visita, les tratamos, tal vez no de esta manera, no estamos corriendo de un lado para otro y le ordenamos a nuestra esposa que empiece a preparar 22 o 20 kilos de masa para los invitados, pero sí estamos llamados todos a ser hospitalarios. ¿Cómo estamos nosotros en esta área de nuestra vida? Una vez más, dice el comentarista, fue un caso de hospitalidad a altísima escala, y el propio Abraham, siendo el dueño, miren lo que hace, hizo de camarero para sus invitados. Muy pronto se dieron cuenta de que los 3 visitantes no se habían detenido a la casa de Abraham solamente para recibir hospitalidad o tal vez una comida gratis. El propósito de la visita de estos 3 hombres se hizo evidente cuando le hicieron la siguiente pregunta a Abraham. Ya habían pasado horas, ya se había preparado todo, ya habían comido, ya estaban descansando, pero aquí vemos el propósito final de esta visita, versículo 9. Y le dijeron los 3 varones: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. ¿Qué pensarían ustedes, varones, si tuvieran a hombres desconocidos en su hogar y les preguntara sobre su esposa? Sería una pregunta tal vez fuera de lugar, pero la pregunta le reveló a Abraham varias cosas sobre sus visitantes. Una, él asumió inmediatamente que ellos debieron de haber sido no hombres ordinarios, sino hombres importantes. Y de hecho, en esa cultura, un visitante casual no pudo haber preguntado por la señora de la casa. Así que Abraham supo que ya no más eran hombres comunes o corrientes u ordinarios, sino que ellos eran unos hombres que venían de parte de Dios. 2 ángeles y uno, Jehová mismo. Porque miren lo que le dijo uno de ellos, versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá
un hijo. Ahora, para este entonces, no solamente Abraham escuchó estas palabras, Sara, quien estaba a un lado, en otra tienda, también escuchó esta conversación. ¿Cuándo le había dicho Dios estas mismas palabras a Abraham? Bueno, si usted puso atención en el último mensaje, Dios se lo dijo a Abraham un capítulo antes. Eso fue precisamente lo que vimos. La semana pasada vimos que Dios le había prometido una vez más a Abraham que finalmente él y Sara tendrían ese hijo prometido. Miren lo que dice el capítulo 17, una vez más el versículo 21. Estas son las palabras mismas del versículo que acabamos de leer, del versículo 10. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Las mismas exactas palabras en nuestro pasaje. O sea que Abraham se dio cuenta que ese hombre no era en realidad un hombre ordinario, sino que se dio cuenta que ese hombre era Dios mismo. Así que Abraham se dio cuenta que esa visita no era una casualidad, sino que Dios tenía la intención, una vez más, de asegurar tanto a Abraham como a Sara para fortalecer su fe. Ya había pasado mucho tiempo. Ismael, el hijo que Abraham tuvo con la sierva de Sara, ya tenía 13 años, ya habían pasado varios años. De alguna manera u otra, Dios sostuvo a Abraham y a Sara también, porque ya sabía sobre esta promesa, pero Dios no había abandonado a su siervo, así que una vez más lo visita para fortalecer su fe y la fe de su esposa. Pregunta, ¿cuántas veces Dios hace esto mismo con nosotros? Leemos, sí, y escuchamos su palabra y nos regocijamos y nuestra fe se fortalece, ¿cierto? Pero luego pasa el tiempo y por alguna razón u otra, esa misma fe se debilita un poco o un mucho. Sabemos que Dios es real, sabemos que su palabra es verdadera, pero aún así, por alguna razón, ya no creemos como antes. Pero una y otra vez Dios en su fidelidad viene a nosotros y nos confirma a través de su palabra y por obra milagrosa del Espíritu Santo y fortalece verdaderamente nuestra fe. Dios con su palabra y con su Espíritu nos anima y nos levanta y nos hace recordar quién es Él. Y nos hace también recordar quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Cuántas veces Dios hace esto, amada iglesia? Incluso no tenemos que esperar mucho tiempo. Muchas veces en el momento que salimos de este lugar, de la iglesia, de la reunión de los santos, nuestra fe se empieza a debilitar. Y una vez más necesitamos como otra dosis de la palabra de Dios, y Dios lo hace. Así que cuando o leamos o escuchemos la palabra de Dios, amada iglesia, seamos atentos y prontos para creerle a Dios en este caminar. Esto fue lo que les pasó a Abraham y Sara. Ellos habían recibido la revelación de Dios. Dios les había prometido ya un hijo, pero pasaba y pasaba el tiempo y nada. Y el autor nos recuerda la condición de ellos. Y nos dice en el versículo 11, esta es la condición. Para empezar, cuando Dios les había hecho la promesa, ya eran de edad avanzada. ¿Recuerdan? Abraham tenía ya 75 años. Ya no era un hombre joven. No voy a decir viejito, porque cuando lleguemos ahí ya nos vamos tal vez a ofender un poco. Pero lo cierto es que humanamente hablando, Abraham ya estaba viejo para tener un hijo. Y miren la condición, el autor nos recuerda quiénes eran ellos. Dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara, miren lo que dice, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
estaban viejos. En su mente ya no cabía la idea de que iban a ser padres. Y mire la condición específica de Sara. Dice que a Sara le había sido cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, Sara ya no tenía su periodo. Ella ya no menstruaba. Y ustedes obviamente conocen el ciclo de la reproducción humana. Porque se necesita que la mujer todavía esté en condiciones físicas para poder entonces tener un bebé, ¿cierto? Sara ya hasta había pasado por la menopausia. Y tal vez en estos tiempos no escuchamos sobre esos términos médicos en donde se dice también que el hombre pasa por ella. Entonces asumimos que también Abraham pasó por este periodo. Así que era imposible que ella pudiera tener un hijo. Todo en realidad estaba en contra de ello. Así que obviamente miren la reacción de Sara. Miremos cómo ella responde. Ahora, para ese entonces, una vez más, Sara ya había escuchado absolutamente todo, aunque ella estaba dentro de su propia tienda. Pero ella por primera vez escucha del Señor, de parte del Señor, que ella va a tener un hijo. No tan solamente Abraham, su esposo, le dice que va a tener un hijo, ella escucha la voz de Dios. Podemos imaginar lo asombrada que ella tal vez estaba al oír la voz de estos hombres a quienes en realidad ella nunca había visto, y que de alguna manera ellos mencionaran su nombre sin verla y sin conocerla. Ellos estaban hablando acerca de ella como si la conocieran, pero una vez más ellos venían con esta intención. Ellos venían con la intención de darles este mensaje para fortalecer la fe de su esposo, de Abraham, y la fe de ella misma. Una vez más, la tienda de Sara, en aquellos tiempos se acostumbraba a que el varón tuviera su propia tienda y la mujer la suya. Entonces ella estaba detrás de la tienda de estos varones. Así que este visitante celestial estaba sentado básicamente en una posición en donde él no la podía ver. Sara lo escucha de los propios labios de este hombre, quien es Dios mismo, y escucha esas palabras, las palabras que Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 17. En estas fechas, el año que viene, Sara será madre de un hijo. Para una mujer que ya ha pasado la edad de tener hijos, eso era imposible. Entonces Sara sabía que la única forma de que ella podía tener un hijo era por medio de un milagro. Y ella sabía que muy bien los milagros no ocurren por sí solos. Ella sabía que solamente Dios podía hacerlo. Pero miren cómo responde el versículo 12. Ella se rió. Pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, sino también mi Señor ya viejo. Dijo un autor sobre la risa de Sara. Esta era una risita de incredulidad. Una risita de incredulidad. Ahora no tan solamente Abraham se había reído, ¿recuerdan? Él se rió en el capítulo 17 porque había escuchado de parte de Dios que Sara ya vieja y él viejo iban a tener un hijo. Ella también actuó de la misma manera, pero como dice el autor, fue una risita de incredulidad. Y obviamente ella se rió de esa manera porque después de todos aquellos años de esterilidad, resultaba difícil creer que ya en la ancianidad ella fuera a tener un hijo junto con su esposo. Así que Dios, al escucharla, le contesta de esta manera. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo
ya vieja, el hecho de que el Señor supiera que Sara se había reído y que Él conocía sus pensamientos, le demostró a Abraham y a Sara también de que Él era Dios y que siendo Dios, Él era omnisciente. Así que esta respuesta retórica de Jehová tuvo que haber fortalecido la fe de ellos. Versículo 14, otra pregunta retórica. Jehová dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y una vez más reafirma lo que les dijo previamente, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, ¿qué dice? Sara tendrá un hijo. La pregunta retórica del Señor es una de las más grandes declaraciones de las Escrituras, pues Él le recordó a esta pareja de ancianos sobre su poder sobrenatural y tuvo que fortalecer la fe de ellos. Escucharon que Dios una vez más les afirmaba su promesa. Podemos recordar lo que dice el resto de las escrituras, como por ejemplo en Jeremías capítulo 32, que dice en el versículo 1, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Miren lo que dice el versículo 27 de este mismo capítulo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, y luego se hace esta pregunta retórica. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y en cierto sentido y en mucho sentido es lo mismo que Dios le dice a Abraham y Sara. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí hacer? Amada iglesia, esa es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros el día de hoy. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo para Dios que le sea difícil? Esta mañana quiero referirme específicamente a la iglesia, pero antes de hacer esto, quiero referirme a todos aquellos que aún no vienen en fe y en arrepentimiento delante del Señor. Nosotros conocemos de muchas maneras la voluntad de Dios y la conocemos porque ella nos dice exactamente cuál es la voluntad de Dios. Y una de las primeras cosas que vemos que es la voluntad de Dios es que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Así que si tú en esta mañana eres un hombre, una mujer incrédula, tú necesitas primeramente y primariamente salvación. Dios ha prometido salvación a todos los que creen en su Hijo. Solamente aquellos que miran a Cristo Jesús colgado de esa cruz, pero levantándose de entre los muertos para ascender y estar sentado en la gloria junto con su Padre. Dios promete salvación para todos aquellos que creen en su Hijo. Y la pregunta que tú te tienes que hacer hoy es, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Le será difícil a Él salvarte? Querido amigo, querida amiga, si tú no eres salvo, tú necesitas salvación. Dios promete salvación a todo aquel que viene en fe y en arrepentimiento. La carta a los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al judío. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay mayor bendición que el regalo gratuito de la salvación de Dios. Esta
pequeña y corta, pero poderosa palabra es para ti, querido amigo, querida amiga, que aún no eres salvo el día de hoy. Y si tú necesitas algo el día de hoy, primeramente y primariamente es tu salvación. Así que te invito a que mires a la cruz, que mires al Cristo, al Santo de Dios que vino a morir y a tomar cada uno de tus pecados. Y si tú crees que Él sufrió y murió por tus pecados, y si crees que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Escritura que tú puedes ser salvo. Una vez más, no existe mayor bendición que el regalo gratuito de la salvación de Dios. Ahora tú, mi amado hermano, ahora tú, querido miembro de la Iglesia Universal de Cristo, también te debes de hacer esta pregunta. ¿Existe algo difícil para Dios? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ser bendecido? Bueno, por las Escrituras sabemos que Dios ha prometido que su Hijo genuino, aquel que ha puesto sus ojos en su propio Hijo, Él promete que todo hijo que le reciba a su Hijo iba a recibir toda, pero absolutamente toda bendición espiritual. La carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué otra cosa necesitas, amado hermano? ¿Necesitas tal vez simplemente ser confortado por Dios porque estás pasando por algún tiempo difícil? ¿Estás pasando tal vez por alguna tribulación? ¿Estás pasando por alguna angustia o algún dolor físico o espiritual? Bueno, amado hermano, Dios ha prometido que todo, absolutamente todo lo que le sucede a sus hijos es para bien y con un propósito. La carta a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, dice el apóstol Pablo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y aquí está la cláusula, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es aquel que nunca nos abandona, aún en medio del desierto, aún incluso en medio de estar a punto de sufrir por la muerte física. Dios siempre está ahí sustentándonos y confortándonos. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no nos ha abandonado nunca, amada iglesia, y jamás lo hará. Él ha prometido estar con nosotros y completar también su obra maestra que un día inició en nosotros. La carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, decía el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué otra cosa necesitas, amado hermano, amada hermana? ¿Habrá algo imposible para Dios? Bueno, Dios de una manera general prometió suplir cada y una de nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas básicas de la vida del hombre, estas cosas serán añadidas. Y Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué necesitas, amado hermano, amada hermana? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios
así como conocía la mente y el corazón de Abraham y de su esposa, Dios conoce tu necesidad. Él sabe lo que tanto anhelas y necesitas. Tal vez necesitas desesperadamente que tu fe sea fortalecida. Y yo diría, amén. Pero tal vez necesitas, como una manera de exhortación, que tu santificación sea más real en tu vida. Y yo diría también, amén. Tal vez necesitas ser más como tu Señor. Tal vez necesitas someterte a la palabra de Dios y asemejarte a la imagen de Cristo. Tal vez eso es lo que necesitas. Tal vez necesitas ser más fuerte para obedecer a Dios. O ya hablando de cosas tristes, tal vez tu angustia es ver a tus hijos perdidos y lloras y quieres verlos salvos. Tal vez, y yo puedo hablar de experiencia propia, tal vez algún ser querido está sufriendo alguna enfermedad y te duele de tal manera, pero sabes porque sabes que Dios lo sabe todo. Dios sabe tu necesidad y confías en Él. ¿Habrá algo imposible para Dios? Eso lo demuestra en nuestro pasaje Dios. Él sabía absolutamente todo acerca de Abraham y Sara. Él, amada iglesia, es omnisciente y Él no necesita que nadie se lo haga saber. Él sabe exactamente cuáles son las necesidades de sus hijos. Versículo 15. Aquí ya vamos a terminar y vemos que por primera vez Dios le revela el tiempo, por segunda vez, el tiempo en que su hijo vendrá finalmente. Dios ya le había hecho la promesa a Abraham previamente, de hecho ya lo había hecho otras 6 veces, pero en esta ocasión Dios le dijo cuándo por fin este hijo vendría. Y una vez más, esto tuvo que haber reforzado aún todavía más la fe de Abraham. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así. Dios dijo, Jehová dijo, no es así, sino que te ha reído. Sara evidentemente negó que se había reído, ya sea por temor del Señor o por simplemente temor de ofenderlo. Pero una vez más Dios hizo que su fe, la fe de ella y de Abraham fuera fortalecida. Y si el Señor pudo haber leído los pensamientos de Sara en el contexto de nuestro pasaje, ¿no pudo también en su poder infinito poner ahí una simiente para que ella pudiera haber tenido un hijo? Esta pregunta, la pregunta ¿por qué se ha reído Sara?, reveló a Abraham una vez más y confirmó quién era este hombre. Era Jehová, era Dios. Y Él reveló su poder infinito, reveló su omnisciencia y Él le indicó exactamente quién era Él. Ella finalmente aceptó estas palabras y podemos tener la certeza de que fue así porque si vemos más adelante en el capítulo 21, en el versículo 6, Sara dijo esto: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Para finalizar, amada iglesia, aquí podemos ver muchos principios espirituales, pero la enseñanza de este sermón se podría resumir en lo siguiente: los creyentes nunca deben de dudar de las promesas de Dios, porque no existe absolutamente nada imposible para Él. Dios conoce tu necesidad y Él tiene el poder, ya sea para librarte o para darte lo que tú necesitas, y aunque Él no te lo diera, porque tal vez no es lo que Él en su
infinito poder piensa que es lo que tú necesitas, humanamente hablando, Él de alguna manera te va a seguir sosteniendo. Él es infinito en poder. Y nosotros podemos abrazar y apropiarnos de esta gran verdad y seguir confiando en Él hasta el final de nuestros días. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta seguridad que podemos encontrar en tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.